Giró la cabeza hacia el norte y contempló las leguas de terreno desconocido que se extendían hasta la curva del horizonte, azul oscuro y verde esmeralda, bajo la fugaz luz de la luna, las estrellas titilantes y el cimbriante atractivo de la aurora boreal. En aquella dirección se encontraban las tierras heladas, donde el sol no brillaba jamás y a donde desde tiempos inmemoriales mandaban al desierto a los Wampiri. Allá había ido a parar Chaitis, después de la derrota de los Wampiri y la destrucción de sus nidos de águilas en la batalla por la posesión del jardín del habitante. Recordó cómo en la paz que siguió el desastre Chaitis había volado en dirección al norte en una enorme manta voladora. Harry y Lady Karen habían hablado con Chaitis antes de que éste marchara al exilio. Sin asomo de arrepentimiento, el Lord Vampiro había codiciado abiertamente el cuerpo de Karen, además de los corazones del habitante y de su padre, pero de nada le había servido, al menos en aquella ocasión. En cuanto al necroscopio, sabía qué hacer con Lady Karen, al igual que su hijo. Karen llevaba un vampiro en su interior. Si lograba exorcizar a aquella terrible criatura, tal vez pudiera curar también al habitante. Encerró a Karen en su nido de águilas y la dejó sin comer. Después utilizó la sangre de un cerdito para atraer al vampiro y lograr que saliera de su interior. Una vez lo tuvo fuera, lo quemó antes de que pudiera regresar al cuerpo de la mujer. Pero cuando hubo concluido con esta operación, las cosas no fueron tal como él había planeado. El resto seguía grabado al fuego en la pantalla de su memoria. La mujer se le presentó en un sueño, se irguió a su lado, ataviado con su traje blanco más revelador e hizo trizas su victoria. ¿No te das cuenta de lo que me has hecho?, le preguntó. Yo que era una vampiri, ahora no soy más que un envoltorio vacío, porque cuando has conocido el poder, la libertad, las emociones aumentadas del vampiro, ¿qué es lo que queda después? Me das lástima, porque sé el motivo que te impulsó a hacer lo que has hecho y por qué has fallado. Después se desvaneció. Despertó y salió a buscarla por todas las habitaciones de todos los niveles del nido de águilas, pero no pudo encontrarla. Finalmente salió a un balcón de hueso, se asomó y vio el vestido blanco de Karen hecho un guiñapo sobre las piedras del suelo, a más de 1 kilómetro del balcón. Ya no era inmaculadamente blanco, sino que aparecía teñido de rojo, y Karen lo llevaba puesto. Harry sacudió la cabeza, salió de la ensoñación y volvió la espalda a la tierra de las estrellas y a las cicatrices que le había dejado. Miró el jardín y se dio cuenta de que no era tal como él lo recordaba. Un jardín, bueno, sí, pero no era el jardín bien cuidado que él había conocido, y los invernaderos y las moradas que los viajeros tenían en las colinas, y las aguas termales y los tanques con truchas moteadas. En los estanques crecían algas. Los paneles transparentes de muchos invernaderos estaban sueltos y se agitaban en las frías corrientes de aire que soplaban desde la tierra de las estrellas. Las moradas, especialmente la de Harry hijo, mostraban signos de deterioro, faltaban tejas del tejado, las ventanas estaban rotas y las tuberías de la calefacción central que iban desde las aguas termales estaban agrietadas y derramaban su contenido en el suelo, por lo que los radiadores estaban vacíos. ¿No es lo mismo, Harry, morador del infierno?, preguntó una voz profunda y triste muy cerca de allí, aunque no pronunciara exactamente esas mismas palabras. Pero el necroscopio había servido de la telepatía para captar las que sus oídos no podían reconocer. Es fácil ser lingüista cuando además se es telépata. Harry se dio media vuelta y se encontró ante un hombre que se le aproximaba, con un ruido de cascabeles, siguiendo la pared. El hombre notó entonces el color grisáceo de su rostro nacilento y el tono carmesí de sus ojos y se detuvo. Hola, Lardis, lo saludó el necroscopio con voz quizá más profunda que la del otro. Espero que esa escopeta no sea para mí. No bromeaba, si acaso su tono era amenazante. Para el padre del habitante, Lardis contempló sorprendido el arma que empuñaba como si la viera por primera vez. Arrastró un poco los pies, incómodo, como un niño al que hubieran descubierto cometiendo alguna falta. Y dijo: de eso nada. Pero el jefe de los viajeros volvió a mirar los ojos de Harry y entrecerró los suyos.
Donde quiera que hayas estado y sea lo que hayas hecho desde la última vez que estuviste aquí, Harry, morador del infierno, veo que has conocido malos tiempos. Apartó entonces la mirada y contempló el jardín y luego la tierra y las estrellas. Ay, aquí también hemos conocido malos tiempos, y me temo que los que vienen serán mucho peores. Harry observó al hombre y le preguntó: ¿Malos tiempos? ¿Quieres explicarte? Lardis Lidesi era gitano. En ese mundo, en la tierra, fuera donde fuera, su raza era inconfundible. Mediría 1,70 m, era corpulento y aparentaba la misma edad que el necroscopio. En realidad era mucho más joven, pero la tierra, las estrellas y los Wampiri lo habían consumido. A pesar de ser rechoncho, tenía una gran agilidad, y no solo física, su inteligencia se reflejaba en cada arruga oscura de la cara expresiva, abierta y franca. La cara redonda de Lardis estaba enmarcada por una poblada melena negra en la que se apreciaban unas cuantas vetas grisáceas. Tenía las cejas pobladas y ligeramente inclinadas, la nariz chata, una boca ancha y plena y los dientes fuertes y desiguales. Sus ojos oscuros no reflejaban malicia alguna, pero su mirada era cauta, pensativa y penetrante. ¿Explicarme?, repitió Lardis sin acercarse. ¿Es que todo esto no es explicación suficiente? Hizo un amplio ademán con los brazos como para abarcar todo el jardín. Hace 4 años que falto de aquí, Lardis, le recordó Harry, aunque no exactamente con esas palabras. Realizó unas conversiones automáticas en la Tierra del Sol y la Tierra de las Estrellas. El tiempo no se medía en años, sino por los periodos que habían entre el amanecer, cuando los picos fronterizos se teñían de dorado, y el ocaso, cuando las auroras bailaban en los cielos del norte. Cuando me marché de aquí para volver a las tierras infernales, no digo después de que mi hijo me dejara tullido y me desterrara, pues había leído en la mente de Lardis que no sabía nada de eso. Acabamos de imponernos victoriosamente a los Wampiri. El sol le había hecho unas terribles quemaduras al habitante, pero ya comenzaba a recuperarse. Tu futuro y el de tu tribu de viajeros, así como el de los Trogs del habitante, parecían asegurados. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde están todos? ¿Dónde está el habitante? A su debido tiempo, dijo Lardis, a su debido tiempo. Hizo una pausa, frunció el entrecejo y prosiguió. Cuando te vi llegar, parecía que cambiaba de tema. Cuando apareciste de esa manera que tienes tú de aparecer y que era la del habitante, también usaba. Había utilizado el tiempo pasado. Harry se esforzó por ocultar su sorpresa. Supe que eras tú, evidentemente. Me acordaba de tu aspecto, de ti, de Sek, de Jazz, como si todo hubiera ocurrido ayer. Y me acordaba también de los buenos tiempos, de los días que siguieron a la batalla. Aquí en el jardín, después de acercarme a ti, te vi y los ojos y descubrí que eras una víctima, igual que el habitante, lo que en otros tiempos. Y como tú eres el padre de Harry Wolfons, su padre natural, y supongo que también porque llevo esta escopeta cargada con balas de plata que saqué del arsenal de tu hijo. No te tuve miedo, porque después de todo soy Lardis Lidesi, al que hasta los Wampiri respetaron en cierta medida. En gran medida, exclamó Harry de inmediato, no te cotices tan bajo. ¿Qué intentas decirme, Lardis? Me preguntaba así, comenzó a responder, se interrumpió y suspiró. Cuando estaba lúcido, el habitante dice que cuando está lúcido, ¿qué diablos significa aquello? Harry había leído el pensamiento de Lardis, pero algo le advirtió que procurara no enterarse de demasiadas cosas. Sí, lo animó. ¿Es posible que seas su avanzada?, le preguntó al tiempo que cerraba la escopeta y la dejaba cargada y apuntando directamente al corazón de Harry. El necroscopio invocó una puerta de Mobius debajo de sus pies, cayó por ella y al momento siguiente apareció por otra puerta, a espaldas del jefe viajero. Los ecos de la doble descarga aún reverberaban entre los despeñaderos más altos y el aire olía a pólvora. Lardis maldecía mientras apuntaba con la escopeta de doble cañón hacia derecha e izquierda,
en un ángulo de 180 grados. Harry le tocó el hombro y cuando Lardis se agachó y giró sobre los talones, el necroscopio lo desarmó. Apoyó el arma contra la pared, entrecerró los ojos, inclinó la cabeza hacia un lado, quizás con aire amenazante y con voz ronca dijo: Lardis, vamos a dar un paseo y hablar, pero esta vez no seamos un poco más amables. El gitano había adoptado la postura del toro a punto de embestir. Por un momento permaneció medio agazapado, con los ojos entrecerrados y los brazos tendidos, pero después cambió de parecer. Harry era un vampiri. Enfrentarse a él era mucho mejor lanzarse desde una gran altura, pues sería una forma más rápida y menos dolorosa de morir. En ese momento, sin la distracción de la escopeta, Harry logró leerle el pensamiento. No hace falta que mueras, Lardis, dijo con un tono de voz suave. Tampoco hace falta matar, no soy la vanguardia de nadie. ¿Quieres decirme qué ha ocurrido, qué está ocurriendo aquí y lo harás de la forma más breve posible? Han ocurrido muchas cosas, gruñó Lardis recobrando el aliento, y van a ocurrir muchas más, es decir, si las premoniciones del habitante, sus sueños de muerte llegan a hacerse realidad. ¿Dónde está ahora el habitante?, preguntó Harry mirando fijamente a Lardis. ¿Le ha llamado Wolfson? ¿Y dónde está su madre? Su madre. Lardis enarcó las cejas inclinadas y volvió a bajarlas enseguida. Ah, su madre, tu mujer, la gentilísima Lady Brenda. Fue mi mujer, dijo Harry. Ven por aquí. Condujo el necroscopio por el jardín y Harry comprobó cuando habían cambiado las cosas. Estaba claro que aquel lugar había quedado sin atención alguna. El agua de los estanques aparecía empantanada, los invernaderos vacíos y fríos. Soplaba un amargo viento helado que hacía girar de aquí para allá enormes bolas de plantas rodadoras, por lo que en otros tiempos había sido un fértil garganta. A un lado, donde la superficie de tierra comenzaba a elevarse otra vez, como el pie de las colinas hacia los picos más altos, se encontraba el sencillo túmulo de piedras donde yacía Brenda. Harry percibió el patetismo del momento y utilizó su necrolenguaje. Lo hizo instintivamente, como quien respira o aparta la mano del fuego. Pero después, cuando recordó cómo había sido Brenda, se retiró. No lo reconocería. Y si se acordaba de él, le resultaba inquietante. ¿Tuvo una muerte tranquila?, le preguntó a Lardis. Sí, contestó el gitano. Al alba, con las lluvias y todas las plantas florecidas. Le tocó una buena época. ¿Estaba enferma? Lardis negó con la cabeza y dijo: estaba cansada. Le había llegado la hora. Pero solo aquí, dijo Harry, y se apartó. No estuvo sola, protestó Lardis. Los Trogs la querían y mis viajeros también, y su hijo estuvo junto a ella hasta el final. Le ayudó a mantener a raya su problema. ¿Su problema?, repitió Harry. ¿Te refieres a cuando no es el mismo, a cuando no está lúcido? ¿Le has llamado Harry Wolfson? Lardis Lidesi, te lo pregunto una vez más. ¿Dónde está el habitante? El gitano se lo quedó mirando un momento, después echó un vistazo a la luna llena que se movía por encima de los picos y se estremeció. Allá arriba, dijo. ¿Dónde iba a estar? Salvaje como sus hermanos, y entre ellos es el rey. Andan por los bosques que hay entre las cadenas montañosas, o se refugia en una cueva con su compañera en la tierra del sol cuando éste está alto, o bien caza zorros en el lejano oeste. De vez en cuando los hombres lo ven con la manada, lo reconocen por las manos, pues el resto de los suyos tienen patas, y por los ojos escarlatas, claro está. A Harry no le hizo falta preguntar nada más, porque ya estaba enterado de todo. Se trataba de un aspecto sobre el que iba reflexionado a menudo, como para sus adentros. En voz muy baja dijo: ahora que el habitante ha cambiado y los vampiros han sido derrotados y no constituyen una amenaza, no había nada que retuviera aquí a tu gente, nada que los mantuviese unidos. Quizá llegaste incluso a temerlo. Por eso vosotros, los viajeros, habéis regresado a la tierra del sol. Los Trogs han vuelto a sus cuevas y el jardín pronto llegará a su fin, a menos que yo lo vuelva a poner en orden. ¿Tú? ¿Por qué no?
Hace tiempo luché por él. Cuando volvió a hablar la voz de Lardis sonó ronca, cargada de amargura. También cazarás en la tierra del sol, cazarás hombres, mujeres y niños cuando llegue la oscuridad de la noche. ¿Caza mi hijo a los viajeros? ¿Lo ha hecho alguna vez? Lardis se dio media vuelta de forma bruta y se alejó. Tengo que irme. En el fondo de la garganta hay un sendero, una hendidura, un paso. Es mi ruta para regresar a la tierra del sol por entre las montañas. Harry lo siguió de cerca y le preguntó, ¿vas solo? ¿Y por qué viniste aquí? Para recordar cómo fue hace tiempo y para ver en qué se ha convertido por última vez. Y ahora que los Wampiri ya no existen, ¿qué tal van las cosas en la tierra del sol? ¿Os habéis asentado o seguís viajando como antes? Lardis miró hacia atrás y lanzó un bufido. ¿Cómo? ¿Que los Wampiri ya no existen? Tal vez no existan, por el momento, pero las ciénagas bullen con sus semillas. Todo está tal como era hace tiempo y lo ha sido volverá a ser. Vampiros hoy, mañana Wampiri. Harry se detuvo y dejó que el otro se internara en la niebla creciente. Lardis gritó, recuerda una cosa, no te metas conmigo y yo no me meteré contigo ni con los tuyos, te lo juro. Y si estás en apuros, búscame, pero hazlo con mucho cuidado. ¡Ja! La respuesta del gitano le llegó desde la niebla, pero ahora eres un Wampiri, Harry, morador del infierno, y además haces juramentos y quieres que me lo crea. Tal vez me los habría creído hace tiempo, pero pedirme que crea en la cosa que llevas dentro, ni hablar jamás, porque tarde o temprano, cuando te canses de la carne de conejo, saldrás a cazar a una mujer para que te caliente la cama o un dulce niño viajero. Espera, Lardis, rugió Harry, hay cosas que necesito saber y que tú puedes contarme. Evidentemente, si lo deseaba, podía detenerlo de forma instantánea y hacer con él lo que le apeteciera, pero no quería hacerlo, en memoria de los viejos tiempos y además porque él, el necroscopio, era quien predominaba, quien llevaba el control de sí mismo. La luna llena colgaba bajo el cielo, teñía de plata los picos, ennegrecía las sombras de los despeñaderos e iluminaba la bruma de su luz. Harry notó que la niebla no se levantaba, caía más bien hacia los lugares oscuros, llenaba las gargantas y las falsas mesetas y se precipitaba en cámara lenta por los despeñaderos como si fuera una multitud de brillantes cascadas. Se oyó el aullido de un lobo, cuyo eco saltó de un pico al siguiente, le irguió otro y otro más. Aquella no era una niebla natural, y aquellas criaturas invisibles eran extrañas y tristes. Finalmente le llegó la ronca voz de Lardis entre una serie de jadeos. ¿Lo has oído, Harry, morador del infierno, la gris hermandad? Sí, y con ellos va su rey que viene a sentarse junto a su madre, para hablar con ella un rato, como tiene por costumbre. Pregúntale a él las cosas que quiere saber. Tal vez esté dispuesto a hablar también con su padre, porque yo me despido. Se oyó el crujido lejano de la grava, el sonido producido por algunas piedras al aflojarse y caer, y Lardis salió a la carrera en dirección a la tierra del sol, y los aullidos cesaron. Harry esperó. Finalmente surgieron de entre la niebla orejas largas, pelambre grisácea, las lenguas colgando, los ojos como oro fundido, una manada de lobos, pero eran solo lobos. Harry los miró y ellos le devolvieron la mirada. No les tenía miedo y ellos se mostraron cautelosos. Se alinearon junto a él y formaron un pasillo para que pudiera correr. Pero no correría, iría caminando hasta la casa del habitante. A medida que avanzaba, la niebla y la gris hermandad cerraron filas tras él. La casa estaba completamente a oscuras, cosa que el necroscopio le importó muy poco. La niebla se arremolinaba a la altura de los tobillos, como algo dormido cuyos sueños Harry turbaba al atravesarla. El habitante apareció erguido, sentado en una mesa, en lo que había sido la sala. A través de la ventana abierta entraban los rayos de luna. Vestía una túnica con capucha en cuyo interior sus ojos ardían como ascuas triangulares. Solo se le veían las manos, largas y delgadas.
Harry se sentó frente a él. Ya sabía que algún día volverías, dijo el habitante, con una voz que era una mezcla de gruñido, tos y graznido. Supe que eras tú desde el momento en que saliste aullando por la puerta. El que viene a un lugar como este de esa manera impetuosa, llena de fuego, o es temerario y está muerto de miedo, o bien todo le da igual. Todo me da igual, dijo Harry entonces. No malgastemos el tiempo en palabras, sugirió el habitante. Hace mucho tuve todo el poder y la fuerza, pero también llevaba dentro de mí un vampiro y creía que intentarías exorcizarlo y matarlo, con lo cual me habrías matado también a mí. Como temía lo que pudieras hacer, puse en tu cabeza un pensamiento y lo utilicé como un cuchillo para cortar todos tus poderes secretos. Eras capaz, igual que yo, de ir y venir a tu antojo. Yo te inmovilicé, igual que yo. Podías oír a los muertos y hablabas con ellos. Yo te dejé sordo y mudo, y cuando todo estuvo hecho, te devolví a tu tierra, y te dejé allí abandonado. No fue tan terrible, al menos estabas en tu propio mundo, entre los de tu especie. Después, durante un tiempo, hubo paz en este mundo y en menor medida también hubo paz en mí. Pero había utilizado la energía del sol para destruir a los Vampiri. Tú y yo, unidos, los quemamos con el brillante fuego solar y derribamos un nido de águilas sobre la llanura. Fantástico, maravilloso, pero al hacerlo, al jugar así con el sol, yo también me quemé, aunque no tardé en recuperarme, al menos eso parecía. No me recuperé, lo que comenzó como un proceso de cicatrización no tardó en detenerse, en realidad se invirtió. La carne metamórfica de mi vampiro no podía reconstituirse y al mismo tiempo reconstituir la carne de mi cuerpo humano, y predominó el vampiro. Cuanto conservaba de humano fue deshaciéndose poco a poco, como carcomido por la lepra o por un cáncer monstruoso. Hasta mi mente quedó borrada y en gran parte fue reemplazada, y lo que era instinto en mi vampiro se convirtió lentamente en instinto inherente en mí, porque el vampiro necesitaba un huésped activo y fuerte para albergar su huevo hasta que pudiera transmitirlo, y recordaba la forma y la naturaleza de su primer huésped. Como bien sabrás, padre, mi otro padre, el origen de mi huevo fue un lobo. Sabía que mi cuerpo iba desapareciendo igual que mi mente y vi que volvía a mi estado primitivo, pero quedaba alguien que conocía mi historia, toda mi historia desde el día en que me concibieron y con quien podía hablar en caso de necesidad. Me refiero a mi madre, claro. Pude practicar el necrolenguaje y así por lo menos logré conservar vivo ese poder. En cuanto a mis otros dones ya no los tengo, se me han olvidado. Vaya ironía, destruí tus poderes y perdí los míos. Y ahora, cuando me olvido de las cosas, hablo con la mujer gentil que yace bajo las piedras, que me recuerda todo tal como ha sido y que incluso hizo que me recordara a ti, de lo contrario, lo habría olvidado todo. Las emociones de Harry y las gigantescas emociones de Vampiri lo abrumaron. No encontraba palabras para expresar lo que sentía, apenas podía hablar. En unas cuantas horas que representaban una pequeña fracción de su existencia, su vida entera había cambiado para siempre. Pero aquello no significaba nada, su dolor no era nada, porque había otros que habían sufrido de verdad y que seguían sufriendo, y él era la causa. Hijo, ya no volveré a venir aquí, dijo el habitante, ahora que te he visto y ahora que me has perdonado, ya no puedo olvidarme de lo que fui y dedicarme a hacer lo que soy, algo que tú también podrías intentar, padre. Tendió la mano para tocar la mano temblorosa de Harry y por la manga de la túnica apareció un antebrazo cubierto de una grisácea pelambre. Harry apartó el rostro. Las lágrimas son algo impropio en los ojos escarlata de un vampiro. Poco después, cuando volvió a mirar, la túnica del habitante aún se agitaba en el suelo, mientras una silueta, una mancha gris, se lanzaba desde la ventana. Harry se puso en pie de un salto para verlo. Su hijo se alejó a la carrera, envuelto en la niebla vampírica. Se detuvo y se volvió a mirar atrás. Entrecerró los ojos triangulares, levantó el morro, husmeó el aire frío.
Tenía las orejas erguidas, alertas, inclinó la cabeza primero hacia un lado, después hacia el otro. Parecía estar escuchando. ¿Pero qué? Se acerca alguien, ladró, y antes de que el necroscopio pudiera preguntar nada, añadió: ah, sí, ese. Lo había olvidado, hasta ahora, igual que muchas otras cosas que he olvidado. Parece que no soy el único.